Buenos días, doctora. ¿Cómo van, niños? ¿Qué tal? Bien, doctor, gracias. Bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, ¿estamos listos para empezar? Sí, señor. Un segundito. Bueno, ahí ven la presentación entonces. Sí, doctor. Bueno, entonces. Bueno, listo. Entonces, esta presentación es relativamente, digamos, sencilla porque es la presentación que hicimos cuando pues se hizo el lanzamiento de lo que es el programa de cirugía endoscópica ginecológica mínimamente invasiva del Hospital Universitario de Asmumeos. Entonces, pues primero, pues declaro no tener ningún conflicto de interés sobre este tema. El contenido que vamos a tener es primero una introducción, después vamos a hablar de las ventajas de la cirugía laparoscópica, después vamos a hablar de los requisitos para la cirugía laparoscópica exitosa y segura, dentro de ellos el entrenamiento, la organización, la tecnología, la ergonomía, la anatomía, la electrocirugía y la sutura. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia que pues habíamos tenido hasta el momento en que presentamos y las metas a corto, mediano y largo plazo y finalmente unas conclusiones. Entonces, a manera de introducción, esto es un buen punto de partida. Esto es sacado del sitio web de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, que es la FIGO, con sede en Francia, que al referirse a la cirugía laparoscópica en ginecología, dice que en todo el mundo un gran número de intervenciones quirúrgicas ginecológicas de afecciones benignas se siguen realizando mediante la laparotomía, a pesar de que existen pruebas suficientes que demuestran que la cirugía laparoscópica presenta unas grandes o unas ventajas abrumadoras. ¿Listo? Entonces, pues eso es un reto que existe actualmente y que pues, nos debe motivar a cada vez hacer más procedimientos mediante vía mínimamente invasiva para beneficio de las pacientes. Entonces, la FIGO declara lo siguiente, que todas las mujeres deberían tener acceso a una cirugía ginecológica endoscópica de alta calidad, segura y asequible, que la información relativa a las técnicas quirúrgicas endoscópicas debe ser prioritaria para todas las mujeres a la hora de decidir la mejor técnica quirúrgica en el caso de afecciones ginecológicas benignas, que las mujeres deben tener la facultad de pedir a sus profesionales sanitarios una vía de acceso menos invasiva para la intervención a la que van a someterse y además se les debe proporcionar conocimiento y orientación para que se conviertan en sus defensoras de sus necesidades quirúrgicas ginecológicas. Entonces, pues la FIGO ha adquirido compromiso de llevar a cabo las siguientes acciones en, digamos, sus diversas capacidades individuales y colectivas. Entonces, el compromiso es, primero, pues defender las técnicas quirúrgicas endoscópicas para las intervenciones ginecológicas destinadas a tratar afecciones benignas, promover y emprender actividades para fomentar la capacidad y los conocimientos quirúrgicos, ofreciendo formación a todos los cirujanos ginecológicos y a todo el equipo quirúrgico sobre técnicas laparoscópicas de diagnóstico y tratamiento,
proporcionar a las mujeres conocimiento suficiente para que puedan ser conscientes de sus opciones, aumentar el acceso de todas las mujeres a las técnicas quirúrgicas endoscópicas de alta calidad, tanto histeroscópicas como laparoscópicas, y disminuir las barreras y disparidades en la calidad de las intervenciones ginecológicas que se realizan en todo el mundo. Bueno, entonces, ahí me están oyendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, lo leo así, tal cual como lo dice la página, simplemente pues para mostrarles que este es un tema importante porque pues es algo que las sociedades internacionales están comprometidas en promover y en cada vez realizar más para beneficio de las pacientes y de su salud, pues su salud sexual reproductiva. Entonces, acá este es el doctor Juan Diego Villegas, él fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ginecólogos y Obstetras, y pues es una persona muy activa dentro de la FIGO, y nos dice que cuando las mujeres tienen acceso a cirugía ginecológica menos invasiva, no solamente obtienen las ventajas de la estética mínimamente invasiva, sino que también tienen un impacto positivo en sus ambientes, pues en lo clínico, familiar y de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de la cirugía laparoscópica? Pues primero, una estancia hospitalaria mucho más corta, ¿listo? Porque pues al la técnica ser menos invasiva, hay menos necesidad de que la paciente se quede pues hospitalizada, recuperándose con el manejo del dolor, porque pues el dolor es mucho menor al de la técnica pues convencional, al de la laparotomía. Hay un regreso más rápido a las actividades usuales, entonces son pacientes que pueden regresar más rápido a su entorno familiar, a su entorno de trabajo, a la producción, pues a su vida diaria. Hay una reducción de tasas de infección del sitio operatorio, obviamente son heridas muy pequeñas comparadas con las heridas de la laparotomía, y por ende pues el riesgo de que haya infección del sitio operatorio es mucho menor. Hay menos dolor postoperatorio, menos pérdida sanguínea y menos incidencia de algunos eventos pues, que son muy importantes y pues, posiblemente muy peligrosos de una cirugía, que son los eventos trombóticos, la sepsis y el ilirio postoperatorio. Entonces, estas son algunas ventajas para enumerarlas. Ahí quizá también estaría una ventaja estética, porque obviamente una mujer va a preferir tener una cicatriz mínima, que pues en la mayoría de los casos ni siquiera se va a ver, a tener una cicatriz pues completa por una laparotomía. Entonces, sin embargo, pues para que podamos hacer esta cirugía de manera segura y exitosa, tenemos algunos requisitos. Un requisito es el entrenamiento y pues es quizá de los requisitos más importantes desde que pues nos comprometimos con tener el programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Hemos en el entrenamiento, algunos, digamos, anuncios que hicimos de muchos revisiones de temas referentes a temas de la paroscopia que tuvimos el año pasado, con el fin pues, de tener una revisión completa de todo el componente teórico que tenga que ver pues, con las técnicas mínimamente invasivas en la paroscopia. Además de eso, en la ciudad hemos trabajado también en talleres de las habilidades básicas que se deben tener en la paroscopia para poder hacer de manera pues, exitosa y segura. Entre el año 2019 y 2020 tuvimos 3 de estos talleres con los ginecólogos de la ciudad. Y bueno, fueron talleres exitosos, muy bien recibidos, y los talleres abordamos, digamos, la parte de la parte psicomotriz que se debe tener en la copia, y que pues es necesario realizarlo en el ambiente de un laboratorio de simulación y no aprenderlo directamente sobre el paciente, pues porque eso no es seguro.
y pues no tiene sentido hacerlo de esa manera hoy por hoy. Estos son algunos videos del último de nuestros talleres. Íbamos muy bien con esto y pues en esto se nos metió la pandemia. Esto fue incluso el último día antes de que la pandemia casi que se declarara ya como una realidad acá en nuestra ciudad. Y entonces, pues bueno, fue el último taller que pudimos tener así presencial. Pero bueno, como ven en todos estos talleres, en el laboratorio de simulación de la Unipamplona, en el CITSA, pues pudimos, digamos que compartir el conocimiento que se tiene en cuanto a los aspectos técnicos y las habilidades y destrezas necesarias en la paroscopia. Y durante todo un día, pues lo pusimos en práctica con los ginecólogos en la ciudad. Este entrenamiento, pues también, además de esa estancia inicial de revisiones de tema en cuanto a lo teórico y de prácticas en el laboratorio, pues también después se lleva al plano de la sala de cirugía y pues una primera instancia para la persona que se está entrenando es la de para aprender a ser pues ayudante, ¿cierto? Y pues entender todos los principios de la manipulación de la cámara. Voy a poner acá el puntor, el puntero me dice si lo ven. Ahí ven el láser. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, pues es una competencia importante, ¿cierto? Porque el ayudante en cirugía laparoscópica es los ojos del cirujano y debe pues entender bien cómo son los principios de la manipulación de la cámara y de lo que necesita ver el cirujano y bueno, todo eso. Entonces eso también es algo en lo que hemos hecho énfasis para hacer pues esta cirugía de manera exitosa y segura. No solamente pues, con los ginecólogos, como lo ven acá, con el doctor Galvez, la doctora Yaritza, el doctor Montoya, sino también con los médicos generales del servicio, a quienes también pues, hemos entrenado para poder trabajar con ellos en los casos y que pues, sean casos que sean de manera exitosa. Incluso también con internos, ¿cierto? Durante la rotación de ginecología y con algunos estudiantes también hemos prestado caso y ellos también pues han recibido algo de entrenamiento en cirugía laparoscópica de manera pues introductoria, pero pues ya es un comienzo para ellos y pues, algunos de ellos seguramente reforzarán ese entrenamiento más adelante si así lo deciden. Entonces, este entrenamiento, digamos que también tiene que ver con algo que es con las técnicas de entrada. Esto es un asunto muy importante porque de las cosas que hay que aprender en cirugía laparoscópica es de cómo ingresar a la cavidad, que pues se da de manera diferente a cómo se da en cirugía, digamos, tradicional o cirugía abierta. Bueno, el otro aspecto que tenemos que tener para poder hacer cirugía laparoscópica de manera exitosa y segura es la organización del quirófano. Entonces, este aspecto es muy importante porque para poder trabajar de manera eficiente tenemos que organizarnos bien como equipo, organizarnos bien como quirófano. Este es, digamos, lo que sería un quirófano pues ideal, ¿cierto? Un quirófano donde tenemos por lo menos 3 monitores, de manera que un monitor sea para que vea la pantalla el cirujano, el otro monitor para el primer ayudante y el tercer monitor para el segundo ayudante. Eso con fin de que la ergonomía sea la mejor posible para el equipo de trabajo. Pero pues desafortunadamente no es nuestra realidad porque pues nosotros solamente tenemos un monitor, ¿cierto? En la torre de cirugía. ¿Están oyendo, niños? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, esta es, digamos que nuestra realidad. Normalmente nosotros pues posicionamos a la paciente, ¿cierto? Está acá el cirujano a la izquierda de la paciente y está la torre de la laparoscopia, ¿cierto? Normalmente de manera recta con respecto
al cirujano en una línea recta que se traza entre el cirujano y la paciente, la pierna derecha de la paciente. Entonces acá lo ven, normalmente pues tenemos el cirujano, la paciente, acá la paciente está en posición de Trendelenburg para poder pues exponer la pelvis, ¿cierto? Rechazar los órganos abdominales hacia el diafragma y que la pelvis se exponga, como lo ven acá, y el ayudante y el cirujano comparten el mismo monitor. No es la situación más ideal, pero pues es, digamos, como nos toca trabajar por ahora. Es muy importante el posicionamiento de la paciente durante cirugía laparoscópica porque esto nos va a... ¿Niños me oyen? Sí, ¿Aló? sí, señor. Bueno, perdón, no sé por qué se está viendo un poco. Bueno, es muy importante entonces la posición de la paciente porque pues la paciente debe estar en estribos, ¿cierto? Debe tener las piernas en esta posición semiflejada, no en posición de litotomía, sino de litotomía baja, para que no incomode la mano izquierda del cirujano y se pueda pues manipular lo que se va a hacer con el trocar que se inserta acá a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Los brazos deben estar guardados, ¿cierto? Para que no vaya a haber lesión del plejo durante la posición de Trendelenburg y para que no incomode al ayudante. Entonces, este posicionamiento de la paciente es muy importante. Es importante aislar las manos o las superficies de la paciente de superficies metálicas por donde puede haber transmisión de energía y pues puede haber quemaduras. Entonces, esto es muy importante que el cirujano lo supervise durante la preparación de la paciente para que pues, sea de manera segura y exitosa la cirugía. Entonces, pues acá vemos cómo normalmente pues el cirujano se encarga de esa parte, ¿cierto? De la parte de la posición de la paciente, de la organización de los bolsillos que se hacen, de la organización de toda la parte del equipo, ¿cierto? Los cables, eh, pues sí, básicamente eso y de dejar la paciente muy bien organizada, como ya la ven acá, lista para iniciar la cirugía. Bueno, otro aspecto que obviamente necesitamos es la tecnología, ¿cierto? El instrumental y los insumos especiales que se requieren para hacer laparoscopia. Acá vemos una torre de laparoscopia. Vemos pues el monitor, ¿cierto? Que es donde vamos a observar lo que estamos realizando, ¿cierto? Vemos el procesador de imagen, que es a donde llega la cámara, ¿cierto? Donde se procesa esa señal, ¿cierto? Digital que viene de la cámara y se transfiere al monitor. Está el teclado que podemos utilizar para introducir los datos de la paciente cuando se haga grabación, como en este caso que se está grabando en este dispositivo USB. Está el neumoinsuflador, que es un aparato que va a tomar CO2 que está acá en esta bala, ¿cierto? Que está detrás de la torre, lo va a calentar y va a controlar la presión, el flujo y el volumen al que se transfiere ese CO2 a través de la manguera de CO2 a la cavidad abdominopélvica de la paciente. Y no se ve acá porque no quedó en la foto, pero pues también está la fuente de luz, que es un aparato que tiene, pues como su nombre lo dice, una fuente de luz que es transmitida a través de un cable de fibra óptica para transmitirse al telescopio o al laparoscopio y de esa manera pues podamos alumbrar dentro de la cavidad abdominopélvica y podamos ver los órganos para pues poder intervenirlos. Otra parte de la tecnología ya es el instrumental, entonces tenemos pinzas como por ejemplo esta tijera que está conectada a un dispositivo monopolar, tenemos estas graspers, tenemos algunas otras cosas como energía bipolar avanzada como esta pinza en SIL, tenemos los pedales que son los que digamos controlan la energía que estamos pasando a través de esta pinza. Y tenemos, por supuesto, el lente de laparoscopia, ¿cierto? Que se conecta, como les dije, a la cámara y al cable de fuente de luz. Y tenemos los trócares, que son los tubitos
por medio de los cuales ingresamos a la cavidad abdominopélvica y que usamos para introducir y sacar de manera segura los instrumentos. Hay algunos insumos, digamos que no los tenemos en nuestro medio como de manera tan masiva porque son costosos, como las endobolsas, por ejemplo, que son bolsas que utilizamos para introducir piezas de patología y sacarlas de la cavidad abdominopélvica de manera segura, minimizando el impacto que pues, puedan tener esas piezas quirúrgicas sobre la cavidad abdominopélvica. Y para eso utilizamos, digamos, algunas opciones que nosotros pues mismos, digamos, confeccionamos o fabricamos, como esta bolsa de solución salina de 500 que convertimos en una bolsa pues de laparoscopia para poder introducir en ella las piezas de patología y sacarlas de la cavidad de manera segura. Bueno, otra cosa muy importante que tenemos que tener en la laparoscopia es la parte de la ergonomía. Ergonomía viene de pues, la raíz ergon, que significa trabajo o función, y nomos, que significa norma o ley. Entonces, la ergonomía pues, son esas reglas que debemos tener en la laparoscopia para hacer de manera eficiente y segura esta cirugía. Hay algunas reglas que tienen que ver con la postura corporal, la visión en la laparoscopia, la disposición de la cirugía, el posicionamiento de la paciente y la disposición de los trócares. En la postura corporal debemos tener una postura erguida, ¿cierto? Con los hombros, con los codos, pues idealmente pegados o cerca del tronco, no abiertos como lo vemos en esta imagen errónea, con un ángulo de más de 90 grados entre el brazo y el antebrazo, ¿cierto? Y con un agarre ergonómico de los instrumentos de la laparoscopia. Normalmente vamos a tener los pedales en nuestro pie izquierdo y en ocasiones es necesario utilizar estos elevadores para pues, poder quedar en una posición ergonómica con respecto a la paciente. La visión debe ser ni muy cercana ni muy lejana. Normalmente debemos tener una distancia no superior a 6 veces las pulgadas que tenga el monitor y que la visión sea directa, ¿cierto? Los trócares deben estar suficientemente espaciados unos con otros para que pues, cumplan una función de triangulación entre ellos. Normalmente debe haber una distancia de por lo menos 8 centímetros entre un trócar y otro. La disposición de los trócares también debe tratar de cumplir esta regla ideal, donde la longitud que haya del trócar hacia afuera y del trócar hacia adentro con respecto a la pared abdominal sea de 1 a 1, o sea, que esa relación sea de 1 a 1 y no se dé tanto esta relación como acá, en donde tenemos muy poquito por fuera y mucho por dentro, o mucho por fuera y muy poquito por dentro, y normalmente en ese tipo de relación pues el trabajo es menos eficiente, menos ergonómico. El otro tema es que la anatomía la debemos manejar pues incluso mucho mejor que cuando realizamos cirugía abierta, porque pues en la cirugía laparoscópica, a pesar de todas sus ventajas, perdemos un poco la capacidad de tacto directo con nuestras manos sobre las estructuras anatómicas y por ende pues requerimos de un conocimiento y un dominio mucho más grande de la anatomía para poder pues navegar por nuestro campo quirúrgico de manera segura. ¿Listo? Entonces acá ven cómo pues, es necesario manejar muy bien todas esas relaciones anatómicas que existen entre las diferentes estructuras para hacer cirugía de manera segura. Debemos también tener muy buen conocimiento y aplicar los principios de la electrocirugía. En cirugía abierta o cirugía tradicional es, digamos que a veces un poco suficiente saber que para cortar se utiliza el botón azul y que para coagular se utiliza para cortar se utiliza el botón amarillo y para coagular el botón azul, pero en la laparoscopia es necesario entender mejor los principios de la energía bipolar, de la energía monopolar, de las diferentes complicaciones que puede haber
por por el uso de la tecnología y cómo la podemos prevenir para que pues, la cirugía sea de manera segura. También debemos manejar algo para poder hacer cirugía laparoscópica avanzada, que es el dominio de la sutura por laparoscopia, porque eso nos permite pues, hacer procedimientos en los que tendríamos que laparoconvertir o abrir a la paciente para poder finalizar. Y si manejamos la parte de la cirugía, pues nos va a permitir terminar los procedimientos mediante cirugía laparoscópica. ¿Listo? Sin necesidad de abrir a las pacientes. Entonces, incluso cuando ya se hace en un estadio pues, mucho más avanzado, podemos hacer sutura muy fina con sutura 7.0, como en este video acá que se muestra una recanalización tubárica por laparoscopio. Bueno, entonces la experiencia que pues, hemos tenido hasta el momento, desde que empezamos a hacer cirugía laparoscópica avanzada en el hospital, que fue más o menos desde el primer semestre del 2020, ha sido amplia. Han sido ya casi 100 casos de cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas en ginecología que hemos tenido, y pues hasta el momento hemos logrado pues, avanzar en este campo de manera favorable, reduciendo tiempos quirúrgicos y teniendo resultados muy favorables en cuanto a ninguna complicación y pues que todas las cirugías se han podido hacer de manera satisfactoria. Estos son, digamos que algunos casos iniciales. No me corre el video, dame un segundo. Sí, estos son algunos casos iniciales. Hemos manejado pues mucha patología, la verdad, como este caso de un absceso pélvico que manejamos por vía mínimamente invasiva. Esta salpingoforectomía que realizamos. Resecciones de teratomas, que es como de lo más frecuente que hemos hecho. Este caso fue interesante, fue un caso de un dispositivo intrauterino migrado a la cavidad abdominal, vino remitida desde otra institución, se veía acá en el ligamento uterosacro, y pues mediante laparoscopia hicimos la extracción de ese dispositivo, haciendo la disección cuidadosa de las estructuras que estaban al lado. Las metas, pues entonces a corto plazo es pues completar el diseño y la alimentación de las bases de datos de los procedimientos, generar protocolos específicos de cada procedimiento, por ejemplo, un protocolo para embarazo ectópico, otro protocolo para cirugía de masas anexiales, etcétera. Continuar el proceso de conformación y fortalecimiento como grupo quirúrgico. A mediano plazo, lograr estabilidad en el volumen quirúrgico, continuar con la realización de talleres teórico-prácticos y lograr incorporar la histeroscopia como una herramienta diagnóstica y terapéutica, porque pues hasta el momento no lo hemos logrado porque no contamos con la tecnología todavía. Y a largo plazo, pues establecer diferentes grupos de interés, porque dentro de la cirugía laparoscópica, pues existen diferentes, digamos, ramas que se puede hacer, como cirugía de endometriosis, histeroscopia, cirugía de piso pélvico por laparoscopia, etc. Y podemos entonces concluir que la cirugía endoscópica ginecológica ofrece ventajas comprobadas para las pacientes con patologías reproductivas que requieran manejo quirúrgico, que para lograr realizar cirugía endoscópica ginecológica de manera eficiente y segura es necesario asegurar una adecuada formación por parte del grupo médico y organización por parte del equipo quirúrgico,
y que el programa de cirugía endoscópica ginecológica que pues, les presenté hoy es producto de años de preparación, planeación y trabajo con el ánimo de iniciar una nueva era en la atención quirúrgica en ginecología para beneficio de las pacientes de nuestra región y de nuestro hospital. Bueno, muy bien, eso era entonces, digamos que una introducción a lo que pues, deben saber sobre la aplicación de la cirugía laparoscópica en ginecología. No sé qué preguntas, inquietudes tengan sobre este tema. ¿Alguna pregunta, aportes, inquietudes? Doctor, ¿cuáles serían los criterios para que una mujer sea como candidata a una cirugía por laparoscopia? Los criterios son que necesite una cirugía. Entonces, toda cirugía que se le necesita hacer a una paciente con una patología ginecológica, acá hablando puntualmente de lo benigno, porque pues algunas cirugías, o bueno, la patología ginecológica maligna también es susceptible de ser manejada por laparoscopia, con algunas salvedades, porque, por ejemplo, la patología benigna de cáncer de cuello uterino no se debe hacer en el momento por laparoscopia, porque pues se ha estudiado que el rendimiento es menor con respecto a la parotomía, pero para el cáncer de ovario, para el cáncer de endometrio, sí sigue siendo la laparoscopia una herramienta importante. Pero en cuanto a la patología benigna, toda paciente que necesite una cirugía y que no sea demasiado grande las lesiones que se van a intervenir, se debe hacer por cirugía laparoscópica o por vía vaginal, cuando también sea posible eso. Por ejemplo, en las histerectomías, siempre que se pueda hacer una histerectomía por vía vaginal, pues va a ser preferida esa vía con respecto a la laparoscopia. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Inquietud? ¿El resto todo claro? Sí, doctor. Sí, señor, todo claro. Bueno, listo, niño. ¿Cuándo es la próxima clase que tienen ustedes conmigo? No sé, doctor, tengo que mirar el calendario, pero ya le aviso. Bueno, listo. Entonces Diego me escribe, yo quedo pendiente, ¿listo? Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, buen día, quedamos pendientes, cualquier cosa aviso. Muchas gracias, doctor. Vale, Sí. chao, pues, hasta luego. Gracias.